Doctor Luis Videgaray, es un placer tenerlo aquí, además sin corbata. Sí lo he visto sin corbata en alguna ocasión, pero pues en viernes en la noche finalmente logramos convencerlo de quitarse la corbata. Bueno, con Ricardo fue peor porque no solamente la corbata, hasta el cuello desapareció. Gracias, señor secretario, por estar con nosotros. Un panorama difícil, complejo en estos momentos para el país. Tenemos por diversos factores los precios del petróleo a la baja. Tenemos también un dólar que sigue subiendo, el peso bajando, las expectativas de crecimiento también ajustándose. El presidente Peña Nieto nos acaba de decir a todos que, sin embargo, hay países que están en una situación peor o más complicada. ¿Cómo describir esto, secretario? Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Ricardo. Déjame, Ricardo, antes de empezar y entrar a los temas de fondo, agradecerles mucho esta invitación, esta oportunidad de venir a platicar, a quitarnos la corbata en viernes en la tarde. Muchas gracias por esta oportunidad y felicidades por este nuevo programa. Es un privilegio estar aquí con ustedes dos. Les deseo el mayor de los éxitos. Gracias, doctor. La situación de la economía global, sin duda alguna, representa un reto muy grande para todas las economías, para todos los países. Y México no es la excepción. Estamos en un entorno de bajo crecimiento, caída en los precios del petróleo, expectativa inminente de que habrán de subir las tasas de interés en Estados Unidos y por lo tanto un fortalecimiento generalizado del dólar frente a todas las monedas. Esto representa un reto para todos los países, particularmente los países emergentes, los países en desarrollo. Y México no ha sido la excepción, pero es importante que pongamos en perspectiva que México ha tenido un mejor desempeño en esta situación compleja que muchos otros países, porque tenemos fundamentos macroeconómicos muy sólidos, porque tenemos una agenda de reformas que está transformando al país y que nos dará una mejor condición de crecimiento hacia adelante. Y lo vemos claramente en el desempeño de los mercados, que en México ha tenido una condición relativa mejor que la de otros países. Esto, por supuesto, no quiere decir que los problemas no sean muy reales para la economía mexicana. Alguien me decía, sí, Ricardo, bueno, y secretario, pero ¿qué importa que el real brasileño se haya depreciado 2 veces más que el peso mexicano? O que la situación sea más crítica en Colombia, o que países como Turquía o como Sudáfrica estén pasando momentos más difíciles que el nuestro. A nosotros nos importa lo que está ocurriendo en México y por supuesto que la gente tiene toda la razón en sentirlo y percibirlo así, porque lo que nos debe de ocupar es México. Pero para definir cuál es la respuesta de política pública, cómo debemos de reaccionar, tenemos que entender la naturaleza del problema y entender que es un problema global, que es un problema que no se va a solucionar dentro de nuestras fronteras solamente con medidas que tomemos aquí y por lo tanto eso nos permite definir cuál es la respuesta. Y la respuesta, a final de cuentas, es apostar, en primer lugar, por la estabilidad macroeconómica que tanto trabajo nos ha costado lograr en México a lo largo de los últimos 20 años. En segundo lugar, seguir implementando la agenda de reformas estructurales, que es la mejor apuesta que tiene nuestro país para elevar su crecimiento de manera sostenida hacia el futuro y que hoy hace ver a México distinto de otros países desde fuera. Doctor Videgaray, el peso es muy importante para los mexicanos. Yo he vivido en otros países y al europeo no le importa ni se percata de una devaluación del euro frente al dólar. El brasileño no se da cuenta tampoco. Aquí en México es un precio no solamente muy importante en lo económico, también en lo psicológico. ¿Cómo está viendo usted la perspectiva del peso? Platicaba yo con un ministro de Hacienda de uno de los países de América del Sur la semana pasada y me preguntaba eso, me decía, ¿por qué para México es tan importante el valor del peso? Parece que ustedes tienen le dan un significado demasiado especial. Dice, acá se mueve la moneda y pues es como cualquier otra variable que se mueve. Y yo creo que tiene mucho que ver con la historia que hemos vivido en México en décadas anteriores, donde cuando teníamos un régimen de tipo de cambio fijo, cuando se devaluaba el peso, quiere decir que ya todo lo demás se había perdido. Era la última variable en moverse, era cuando se oficializaba que ya el problema era insostenible. Ahora en México tenemos un tipo de cambio libre desde hace 20 años y el peso es la primera variable que se ajusta. Hay algo que a veces perdemos en perspectiva. Tenemos, sí, efectivamente, una depreciación del peso frente al dólar, como la de otras maneras, en un momento en que tenemos inflación históricamente baja. Doctor, ¿depreciación, no devaluación? Es depreciación porque la depreciación es algo que ocurre conforme los movimientos de mercado, a lo largo de un periodo de días y de semanas.
El término de evaluación realmente es un término aplicable para un régimen de tipo de cambio fijo. Cuando se pierde el tipo de cambio fijo, aquí estamos hablando de la depreciación del peso frente al dólar como un fenómeno plenamente de mercado. Pero lo importante es que esto se está dando en un contexto en el que estamos viendo la inflación más baja en décadas, 2.76%, es una inflación que no teníamos desde la época del desarrollo estabilizador, que estamos viendo el empleo formal creciendo, que el desempleo está bajando y que México, si bien está creciendo menos de lo que quisiéramos, está creciendo más que la mayoría de las economías en Latinoamérica y en la OECD. Esto quiere decir que los fundamentales del país están sólidos. Sin embargo, el efecto del tipo de cambio, por supuesto, afecta el ánimo, afecta la percepción de la gente con respecto a la economía, a pesar de que hoy, insisto, tenemos condiciones. Acaba de reportar la principal cadena comercial de México el día de ayer el crecimiento de las ventas de julio, que fue excepcionalmente alto, es el mejor que se ha tenido en varios años, en el mismo mes en que la confianza del consumidor se ve vulnerada por el efecto del dólar. Pero a final de cuentas, Sergio, esto es un tema que el tema de la percepción de lo que significa históricamente para nosotros el peso frente el tema del peso frente al dólar es una consideración secundaria. Lo importante es mantener la estabilidad de la economía y proteger el bolsillo de las familias mexicanas. Y eso es lo que estamos haciendo. A ver, secretario, aquí entre nos, ¿por qué la prioridad es aquí entre nosotros tres, el millón aquí de espectadores aquí entre nos estamos aquí nada más. Los millones de espectadores que ahora tiene que nadie nos está ahora que nadie nos está escucha y ni nos ve. escuchando. ¿Por qué la prioridad sigue siendo esto de mantener la estabilidad macroeconómica? ¿Por qué la prioridad no es combatir de raíz la pobreza que tanto nos cuesta? Nos cuesta en programas, nos cuesta en miles de camas de Ricardo, hospital que no debieran de estar siendo parte de una política de subsidios si la gente comiera un poquito mejor. Entiendo el debate, Ricardo, pero ¿por qué el no objetivo tiene que atrevernos? ser... La pregunta concreta es a construir un nuevo modelo económico que evite que sigamos siendo una fábrica muy eficiente de pobres. El objetivo, Ricardo, es crecer con estabilidad. Crecer sin estabilidad es una falacia, eso no existe. Son episodios muy efímeros y los vivimos No durante vayas a muchos decir años. populista. Los vivimos durante secretario, muchos años. Los vivimos durante muchos años. Sí, López a ver. Portillo, ¿Cuál ha sido Echeverría, la sí. época más brillante de desempeño económico en México? Una época que hoy la conocemos en la historia económica del país como el desarrollo estabilizador. Es decir, un desarrollo que se basó, antes que ninguna otra cosa, en la estabilidad. Estabilidad entendida como baja inflación, como tasas de interés bajas, que fluya el crédito en la economía, cosas que son pilares del crecimiento. Apostar a que hay otra manera de crecer sostenidamente, de generar desarrollo, de generar prosperidad, renunciando a la estabilidad, eso es un engaño. Eso es mentirle abiertamente a la gente y ahí están muchos episodios en la historia de México y de otros países que lo acreditan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en México y cuál es el gran reto? Es a partir de la estabilidad acelerar el crecimiento económico, acelerar la productividad, que nos permita que la gente gane más por su trabajo. Lo cual me lleva a la productividad. Tenemos un problema de productividad, no de hoy, no de hace 3 años, no de hace 6 años. Tenemos un problema de productividad de hace 30 años. No crece la productividad. Lo que me dice la experiencia es que un país no va a combatir esa pobreza que le preocupa a Ricardo, y con toda la razón del mundo, si no mejora la productividad, si no crece más la productividad. ¿Qué estamos haciendo mal? El verdadero debate, Sergio, tienes toda la razón, es la productividad. Eso es lo que explica por qué México no ha tenido el comportamiento de países como Chile o como Corea del Sur, que han tenido un crecimiento exitoso en las últimas décadas, porque han tenido un crecimiento de mayor productividad. De hecho, un dato que escapa muchas veces de los titulares de las noticias, no es de lo que se habla más, pero es tal vez el más preocupante en la economía mexicana, es que en las últimas 3 décadas, sin importar cómo se mida la productividad en México ha venido cayendo. Ni siquiera es que tengamos un problema de bajo crecimiento en la productividad, es que ha venido disminuyendo. Y eso hace la razón fundamental por la cual tenemos en México un crecimiento económico también bajo y sobre todo que la gente no gane más por su trabajo. Que al final de cuentas eso es lo más importante. Ahora, vale la pena entender dónde está la baja en la productividad. Porque esto se da en el contexto en que México se abrió al mundo, en el que México firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y hoy vemos en México ejemplos excepcionales de altísima productividad.
por ejemplo, la industria automotriz, la industria aeroespacial. Poca gente sabe, por ejemplo, que México es el principal exportador en el mundo de pantallas planas de televisión, que somos el cuarto exportador de refrigeradores. Es decir, hay una parte de la economía mexicana que está vinculado al sector exportador. Querétaro está creciendo 14% al año, más que China. Y es un modelo fundamentalmente exportador. Es un modelo de industria manufacturera de alto valor agregado. ¿Y entonces por qué? Y es la pregunta, ¿por qué tenemos en México, a pesar de que tenemos estas industrias de excelencia, por qué en México tenemos baja productividad o productividad cayendo? Y eso tiene que ver con los sectores que no son parte del TLC. No se vayan a enojar, yo sé que soy minoría en esta mesa, pero a ver, Pero hablemos de productividad, sí, pero ¿por qué no generar riqueza a partir de la pobreza? ¿Por qué desechamos las tesis que han funcionado en el sudeste asiático, Amartya Sen, de Soto, que dicen se pueden crear cooperativas? Un plan, secretario, nada más para tener una propuesta nuestra y evitar que de cada dos mexicanos uno sea pobre. No nos conviene que haya tantos pobres, Ricardo, porque no hay consumo interno, no hay mercado. Al final de cuentas, Sergio y tú están hablando de lo mismo. A ver. Porque cuando tú invocas los modelos del sudeste asiático, estás hablando de productividad. Sí. ¿Cómo se combatió la pobreza exitosamente en esos países? Un país como Corea del Sur, por ejemplo. Singapur. O Singapur, a través de un incremento sostenido y muy notable en la productividad. En nuestro modelo de combate a la pobreza en los últimos 20 años, si bien ha tenido atributos muy positivos, tiene un enorme talón de Aquiles que a final de cuentas derrota el propósito fundamental, que es el asistencialismo. Sí. Son programas fundamentalmente asistenciales que no tienen una vinculación con la productividad. Que nos cuestan muchísimo. La inversión que se ha hecho en las últimas 2 décadas en la región más pobre del país, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ha sido muy cuantiosa, muy cuantiosa. Y ha sido inversión en programas fundamentalmente de transferencias individuales, con algún condicionamiento, pero finalmente con una lógica fundamentalmente asistencial. Pero nos han faltado los gasoductos, las carreteras, las plantas industriales. Las plantas eólicas resulta que las paran para que no produzcan electricidad en Oaxaca, donde a veces no hay otra cosa. Y por eso el presidente de la República está por presentar al Congreso una iniciativa para, por primera vez, hablando de modelos de desarrollo traídos de otros lados, que en México existan las llamadas zonas económicas especiales, donde se hace un esfuerzo coordinado por llevar el desarrollo a los lugares donde todavía no ha llegado. Si vemos la experiencia de Japón, de Corea del Sur, de China, ahora de la India, han sido métodos, instrumentos de política pública audaces, pero muy eficaces para generar desarrollo donde antes no lo había. México es uno de los poquísimos países donde, a pesar de que nos abrimos al mundo, nos abrimos al comercio, no hemos utilizado la figura de una zona económica especial. Y que podríamos además emplearla con gran potencial porque tenemos zonas que paradójicamente hoy están inmersas en la pobreza y que tienen condiciones, potencialmente pueden ser centros logísticos de un enorme valor agregado. Pensemos en el Istmo de Tehuantepec, que podría ser, es un proyecto que está identificado desde hace más de 100 años y que puede ser un corredor logístico. Antes con el canal de Panamá. ¿Qué significan estas zonas? ¿Son exenciones fiscales? ¿Son apoyos? Si funciona algo en una zona especial, ¿por qué no aplicarlo a todo el país? Si hay que reducir los impuestos en una zona especial, ¿por qué no reducirlos en todo el país? El tratamiento, la zona económica especial, Sergio, lo que hace es concentrar un esfuerzo de desarrollo en una región donde no hay nada todavía, pero que tiene un alto potencial. Y esto ha funcionado muy bien en el resto del mundo. China fue la base en realidad. Parte del secreto es que en China pues no se tiene el mismo tratamiento en las zonas económicas especiales que en el resto del país. Lo mismo en Corea, lo mismo incluso en Brasil, donde ha habido también alguna experiencia razonablemente exitosa, aunque no tan exitosa como las de Oriente. El objetivo aquí es que tengamos perímetros con alto potencial en zonas donde actualmente no hay industria, no hay desarrollo, y donde de una manera simultánea se tenga un tratamiento fiscal preferente, se tenga tanto al trabajo como al ingreso empresarial, se tenga infraestructura, empezando por gasoductos, autopistas, infraestructura eléctrica, por supuesto acceso a los puertos y a las carreteras, y se tenga además un esfuerzo de generar comunidad, es decir, que sea un lugar donde la gente le guste ir a vivir, porque hay vivienda, porque hay oferta educativa, porque hay condiciones positivas para el desarrollo de una comunidad.
Esto es algo que podemos hacer, está al alcance de nosotros, pero hoy no tenemos el marco jurídico. El presidente lo anunció hace varios meses. Ahora, al inicio del periodo de sesiones, estará en las primeras semanas del periodo de sesiones enviando la iniciativa al Congreso que nos facultará por primera vez para hacerlo. Es algo que hemos venido trabajando, por cierto, con una asesoría muy importante del Banco Mundial, que tiene expertos precisamente en esto, en el combate a la pobreza a través de modelos distintos a los que hemos utilizado en México. Y significa que no solamente, Ricardo, y regresando al fondo de tu pregunta, porque me parece toral, no podemos seguir combatiendo la pobreza con los mismos instrumentos que no han funcionado durante las últimas décadas. Tenemos que hacer algo audaz, tenemos que hacer algo distinto y entender además que hoy tenemos realidades muy diferentes en la geografía de México. Doctor, no es lo mismo Monterrey que el Istmo de Tehuantepec. un nuevo modelo económico propio, sin regresar al paternalismo, al asistencialismo, ¿se puede? ¿Se Yo creo puede que construir? sí. Hoy los modelos económicos son mucho más pragmáticos que en el pasado. Sí. Hoy no se construye la política económica a partir de la polarización de los paradigmas como Los ocurría cánones en la época o de los la 10 Guerra mandamientos. Fría. Hoy vemos cómo el éxito en la conducción económica de un país parte primero, de actuar con responsabilidad, de entender que lo efímero normalmente, los éxitos efímeros normalmente, así lo enseña la historia, riñen con el éxito sostenido, pero también con tener creatividad y tener la mente abierta para iniciativas de política pública que no necesariamente son las que dicta la ortodoxia de hace 2 décadas. Doctor, mencionaste una palabra clave, perdón, impuestos. ¿Por qué pagar impuestos? Fíjate que pregunta más, aparentemente, no sé. Pensé que yo le iba a preguntar, pero bueno. ¿Por qué pagar impuestos? Sobre todo cuando más de la mitad de la economía ahora es informal, no paga impuestos. ¿Qué hacer para que el peso del desarrollo, del gasto público, Ricardo, de todo, lo compartamos más entre todos? Hay un dato muy importante porque está creciendo en esta administración la base de contribuyentes de forma muy importante. O sea, tenemos un crecimiento de más de 15 millones de contribuyentes. Esto representa el mayor crecimiento de las últimas 2 décadas en el número de contribuyentes. Están reduciéndose los indicadores de informalidad, está creciendo el empleo formal más que el resto de la economía, es decir, estamos moviéndonos en la dirección correcta. Hay que reconocer que México es un país de muy baja tributación. ¿Qué quiere decir esto? Si nos comparamos con el resto del mundo, con los países de América Latina, con quien nos podemos comparar mejor, en México la recaudación tributaria está por debajo de nuestros comparativos. La reforma hacendaria que se hizo, con todas las críticas como cualquier otra reforma tributaria puede tener, elevó ya nuestra recaudación a niveles más cercanos al promedio y necesitamos, ¿para qué necesitamos la recaudación? Para que el Estado pueda cumplir con su responsabilidad frente a los mexicanos, para proveer educación pública de calidad, para invertir en ciencia y tecnología, para invertir en salud pública, y no solamente salud pública básica, sino también de calidad. Es decir, un país no puede aspirar al desarrollo sin que tenga un Estado que tenga la capacidad financiera de cumplir con sus obligaciones mínimas, particularmente frente a los más pobres. Se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero agradecerle, doctor Luis Fue muy Videgaray. rápido. Se fue muy rápido, pero bueno, ya sabe que toma el micrófono aquí Ricardo y no deja hacer otra cosa. Pero déjeme decirle una cosa, no solamente aquí toma el micrófono. Yo lo llevé a bailar, descubrí que Ricardo Rocha no sabe bailar. Él me llevó a cantar y descubrí pues que más o menos es entonado. Doctor Videgaray, gracias por estar Gracias. con estos 2 tipos sin cuidado. Aquí en Rocha y Sarmiento, Sarmiento y Rocha. No haga que renazca ese tema. Creo que esa pelea la perdiste. Parece que la perdí porque Es que yo ya soy hasta de lo Tepito, registraron. secretario. No, Sergio no. nació en la Bolsa de Valores, yo No nací sé en qué habrás- Tepito y soy bueno para los No volados. sé qué habrás hecho, mi querido Ricardo, pero esa la ganaste. Esa la ganó. Doctor, Les agradezco gracias. mucho. Gracias de y muchas verdad, felicidades apreciamos por mucho, este- ha sido muy por este aleccionador escucharte en este tono tan sincero. A nombre de quienes nos ven y nos escuchan, gracias también. Muchas gracias a ustedes y gracias al auditorio. Gracias.